¿Cómo están mis queridos niños? Bienvenidos nuevamente y como siempre con abrazos, deseándoles que hayan pasado de lo mejor y que hayan puesto en práctica todas las recetas que nosotros hemos hecho aquí. Hemos hecho cosas bastante ricas en las dos recetas anteriores y obviamente hoy día no va a ser la... Como ya dijimos al principio en la presentación, hoy día vamos a hacer dos recetas. ¿Por qué? Primeramente, porque habíamos dicho desde el principio, los materiales ustedes ya los tienen, eso ya lo sabían, asimismo dijimos en el principio, en la introducción, dijimos que los materiales ya sabíamos cuáles eran, y por eso es que hoy día vamos a hacer dos recetas. Vamos a hacer una de sal y una de dulce. Vamos a hacer un platillo, asimismo un snack, para que nos sirva, para que nos podamos llevar a la escuela, y vamos a hacer un postre, que ese postre también lo podemos hacer para llevar a la escuela, a la casa, bueno. Todo dependerá de cómo ustedes quieran, en el momento en el que ustedes le quieran degustar. ¿De acuerdo? El primer postre o la primera cosa que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Es un flan, pero con gelatina. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a hacer una mezcla, por eso necesitamos gelatinas de dos sabores, ¿sí? Yo tengo gelatina de fresa y gelatina de uva, entonces necesitamos siempre que para que este postre salga, necesitamos que sean de dos sabores, ¿ya? Esto que también estaba dentro de los materiales, que es gelatina sin sabor. Esto tal vez de pronto no es obligatorio, ¿no? Pero yo sí le voy a poner porque estaba dentro de los materiales, y crema de leche, ¿ya? Crema de leche que también estaba dentro de los materiales, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente esa es nuestra primera receta. Luego ya vamos a pasar, acá tenemos otros ingredientes que también estaban en los materiales, y para esa es la otra receta. Esta es la receta de dulce y esta es la receta de sal, ¿de acuerdo? Ya vamos a ir viendo. Ahora sí, para hacer el postre, como dije, lo que vamos a utilizar son las dos gelatinas, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar un poco de agua. Vamos a poner a calentar un poquito de agua, ¿sí? Como en este momento necesitamos de la agüita un poco rápido, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es de pronto poner en algo plástico y le vamos a meter al microondas. Ahora, el por qué voy a hacer esto yo con el agua, porque hasta que se nos caliente un poquito necesitamos el agua un poquito rápido. Entonces yo lo voy a poner en el microondas. Ustedes saben, en el microondas se calienta un poquito más rápido las cosas, es porque necesitamos para este momento. Si ustedes también van a utilizar el microondas, tienen que utilizarlo con mucho cuidado y ponerle más o menos unos 2-3 minutos. Solamente necesitamos del agua tibia. Ahora, la mayoría se preguntará ¿para qué es el agua tibia? El agua tibia es obviamente para derretir la gelatina. Vamos a comenzar hasta que se nos caliente la agüita mezclando la gelatina, esta de sabor, ¿sí? Este postre también debo aclararles que este postre no es necesario ponerle azúcar. ¿Por qué no es necesario ponerle azúcar? Porque obviamente la gelatina ya viene con azúcar. Verán, ¿cómo es la mezcla? Ahora sí, estoy diciendo yo, y esto sí hay que tomar muy en cuenta, hay que ser bastante claros de que yo estoy diciendo de que no es ninguna ley, no es obligatorio ponerle gelatina sin sabor. ¿Para qué nos sirve la gelatina sin sabor? La gelatina sin sabor nos sirve para que se endure un poquito, para que no quede muy blando el postre, ¿de acuerdo? Entonces, esta fundita es más o menos de unos 40 gramos, ¿sí?, de gelatina. Va con una cucharita, ¿sí?, solamente una cucharita de gelatina sin sabor, sin azúcar, ¿de acuerdo? Entonces, mezclamos bien, ¿sí? Repito nuevamente, no es obligatorio, no es necesario que se mezcle con el azúcar, con la gelatina sin sabor, ¿de acuerdo? Es solamente para que se endure un poquito, para que sea un poco más firme el pastel, ¿de acuerdo? El flan, ¿ya?
Entonces lo mezclamos un poquito. Se fijaron la medida es una cucharita de estas, una cuchara normal de gelatina sin sabor, en este sobrecito que es de más o menos 40 gramos, ¿de acuerdo? Le mezclamos. Muy bien, parece que ya está lo suficientemente mezclado, ¿ya? El mismo frasco, el otro sobrecito de la gelatina de otro sabor, vamos a hacerle el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Vamos a abrir la gelatina. Ya se nos calentó el agua también. Abrimos la gelatina. Obviamente yo estoy utilizando, como dije al principio, asimismo ponemos una cucharita de la gelatina sin sabor. Ponemos una cucharita y listo. Esto ya no lo vamos a ocupar más. Ponemos por acá. Mezclamos. Obviamente yo estoy utilizando estos dos sabores. Repito nuevamente, yo estoy utilizando sabor uva y sabor fresa. Esto también dependerá del gusto de cada uno de ustedes. Hay gelatina de naranja, hay gelatina de limón, hay gelatina de frambuesa. Bueno, ya depende del sabor que cada uno le agrade más. Asimismo mezclamos bien. Hay que fijarse también de que esté bastante bien mezclado, ¿sí? Listo. Como ya tenemos nosotros nuestra mezcla, ¿sí? Vamos a sacar el agüita del microondas que le pusimos para que se nos caliente rápido. Eso es. Ahora sí, como ustedes saben, siempre jugamos un poquito con las cantidades. Yo voy a hacer este bol que no es muy, digamos así, muy grande ni tampoco muy pequeño, ¿sí? Aunque lo podemos hacer en uno más grandecito, pero ya dependerá del tamaño. Como siempre les digo, ustedes tienen que ir viendo las cantidades del tamaño que vaya aumentando según la cantidad que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Pero a este bol lo vamos a secar pero muy bien, ¿sí? Si es que ustedes ya lo tienen seco, ya no hay ningún problema. Eso, muy bien. Ya, listo. Una vez que ya esté completamente seco, vamos a coger un poquito de aceite de comino, ¿de acuerdo? Y solamente con él vamos a coger cualquier recipiente, bueno, con una cucharita también se lo puede hacer. Es solamente esto, verán que es apenitas, es solamente un apenas de aceite, ¿ya? Vamos a ponerle un poquito de aceite a nuestro bol, al que sea que ustedes van a utilizar. Ahora, ¿para qué va a ser ese aceite? Es para que en el momento que nosotros ya comencemos a utilizar, ¿sí? Se nos haga más fácil de despegar, ¿de acuerdo? Listo. Alguno de ustedes a lo mejor se preguntará si el aceite le va a cambiar el sabor de pronto a nuestro postre. Por eso mismo es que es un poquito nada más. Entonces con el dedo, con mucho cuidado, le vamos a pasar así al aceite, ¿ya? Para que justamente no se nos embarre mucho, para que no quede exceso de aceite y no nos vaya a cambiar el sabor dulce. De pronto queda un poco sabor a aceite, queda sabor un poco de pronto desagradable, ¿sí? Se nos pasó un poquito el exceso, le quitamos, ¿ya? Eso, muy bien. Le aceitamos todo. La base es muy importante que le pongamos también aceite. Listo. Es muy importante, digo, que le pongamos también aceite en la base. Y listo. El aceite no lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Con algún mantelito, una servilleta, un papel, lo que sea, ustedes a mí le van a pasar así un poquito, ¿ya? Para que no se nos quede demasiado aceitoso. Lo que queremos nosotros es que resbale el postre en el momento en el que nosotros lo queramos sacar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que buscamos con esto. Repito nuevamente, no es necesario embarrarlo. Ahora,
También para que de pronto no nos cambie mucho el sabor, le podemos poner también mantequilla, ¿no es cierto? Mantequilla, le ponemos embarrar un poquito de mantequilla, pero es solamente, repito, una embarradita, o sea, una limpiadita para que no se nos pegue el polvo. Ahora sí, entonces, aproximadamente la mitad de esto, ¿sí? La mitad de esto, ahí, ¿ya? Esta cantidad, ¿sí ven? Entonces, más o menos la mitad de esto es que va a ir la primera preparación, ¿ya? Yo le voy a hacer la parte de arriba, digamos así, porque esto va a tener dos sabores, por eso son las dos gelatinas. Entonces, la parte de arriba yo le voy a hacer sabor uva. Repito nuevamente, esto es a mi gusto. Yo le voy a hacer sabor uva y ustedes le pueden hacer el sabor que quieran. Ya pueden combinar limón con naranja, pueden combinar limón con... pueden combinar frambuesa, pueden combinar los sabores que ustedes deseen. Entonces mezclamos bien. Eso. Que quede bien, pero bien diluida. Por eso es necesario e importante que sea agua caliente. No se les vaya de pronto a ocurrir tratar de mezclar en agua fría, porque el agua fría no le disuelve a la gelatina, le va a dejar grumosa de pronto. Entonces tenemos que batirle bien, pero muy bien, para que se nos disuelva todo. Eso es. Listo. Ahora sí. Esta primera parte, ¿sí? Que ya está colocado aquí, esto le vamos a llevar al refrigerador, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que esta primera capita se nos congele y de ahí es de donde nosotros vamos a comenzar a hacer el resto del postre. Mientras se nos congela, mientras llevamos al refrigerador, vamos a comenzar a preparar el resto de cosas. Obviamente tampoco es necesario que le dejemos mucho tiempo en el refrigerador. Aproximadamente una media hora, unos 45 minutos y ya estará listo en el refrigerador. ¿De acuerdo? Entonces vamos a proceder en este momentito a pasar al refrigerador que tenemos en la parte de allá. ¿Ya? Listo, entonces esta parte sí, ahora sí, a diferencia del postre anterior, aquí sí le vamos a poner en el congelador, ¿sí? Ahí. ¿Para qué? Para que en el congelador se nos cuaje, o sea, se nos endure un poquito. Repito nuevamente, no es necesario que se cuaje completamente. Necesitamos que se endure un poquito para poner el resto de la mezcla. Listo. Ya. Una vez que ya lo dejamos en el congelador, que se nos endure un poquito la primera capa, ¿sí? Ahora sí, el resto del agua, ¿sí? El resto del agua que nosotros habíamos calentado, lo vamos a poner aquí, en una ollita, en un vasito. Nos va a hacer falta un poquito más de agua, así es que vamos a calentar un poco, pero lo podemos calentar en un recipiente un poco más pequeño, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar un vasito. Esto es, para que se caliente en el microondas, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, estaba diciendo de que aproximadamente nosotros pusimos allá un poco más de una taza de agua. Digamos que taza y media de agua está en la primera mezcla. La otra taza y media de agua la vamos a colocar aquí. Yo estoy, como dije, nuevamente repitiendo, estoy calentando en el microondas para ahorrarnos un poquito de tiempo. De ahí, lo más común sería calentarlo aquí, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Pero, por el momento, vamos a dejarlo que se caliente aquí. ¿De acuerdo? Esperemos un momentito que se caliente nuestra agüita y listo. Ahora, mientras se calienta el agua, para que de pronto algunos de ustedes se preguntarán para qué es la crema de leche.
Esta es una crema de leche pequeña, ¿no? Que se vende en cualquier lugar, ¿ya? Le vamos a abrir mientras se calienta el agua, le abrimos aquí, vamos a utilizar, mucho cuidado, ¿no? Ustedes pueden utilizar una tijerita, lo que sea. Como siempre hay que tener bastante cuidado cuando utilizamos herramientas en la cocina. No queremos que alguien se nos lastime, de pronto se haga algún daño. Siempre hay que tener mucho, pero mucho cuidado cuando se utiliza cuchillos, a veces los mismos tenedores, ¿sí? Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado cuando se utiliza herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, la crema de leche la vamos a vaciar primeramente en el registrador. Esto es, muy bien. Vaciamos el contenido. Como les dije, esta es crema de leche normal, común y corriente, ¿sí? La que le venden en cualquier tienda. Eso es. Y ahora sí, vamos a... Listo. Para esta mezcla, ¿sí? No necesitamos mucha agua. La segunda mezcla solamente necesitamos diluir la gelatina, nada más. Entonces, para eso vamos a ocupar lo que es más o menos un vasito de agua, ¿ya? Ponemos el resto, la otra gelatina de otro sabor. Eso es, listo. Mezclamos muy bien, que se nos diluya bastante bien. Es, repito nuevamente, bastante, pero bastante importante que se nos diluya completamente la gelatina, ¿de acuerdo? Porque si no, el postre va a quedar, no sé, de pronto no se va a saber, va a quedarse ahí pedacitos de gelatina, va a quedar muy dulce, bueno, varias situaciones, ¿no? Entonces es por eso que es muy importante diluir bien, pero muy bien la gelatina, ¿de acuerdo? Eso es. Ahora, esta mezcla de la gelatina le vamos a poner listo. Ahí está mezclada la gelatina con la leche, con la crema de leche. Y ahora sí, lo siguiente que procede es ponerle a mezclar, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar este platito para taparle y le mezclamos. De pronto ustedes se preguntarán cuánto tiempo hay que mezclar, cuánto tiempo hay que batir. Solamente son unos cuantos minutos, tal vez unos 5 o 6 minutos, para que solamente se mezcle bien lo que es la crema de leche con la gelatina, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí, hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Eso es. Está lista la siguiente parte de nuestro horno, ¿de acuerdo? Vamos a secarnos las manos. Ya. Como ustedes ven, tiene que tener una consistencia más o menos así. Y a esta le vamos a dejar reposando un momentito ahí, mientras se nos hace la parte de arriba del postre, la que ya hicimos primeramente. Ahora sí, en este momento, mientras se nos congela el postre, mientras estamos aquí esperando, ¿sí? Nosotros vamos a proceder a hacer la siguiente receta. Esta receta, en cambio, ya es de sal, ¿de acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer en esta receta de sal
es lo que se conoce comúnmente, se le conoce con el nombre, bueno, en la costa le dicen el nombre de maduro lampreado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ese es un platanito maduro, cualquiera que ustedes conocen, ¿sí? De los que se compran en el mercado, que va a tener una capita de harina, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando le abrimos, va a tener una pequeña capita de harina, ¿de acuerdo? Esto también es muy versátil, es una comida bastante rica, ¿sí? Que de pronto nosotros vamos a utilizarla y podemos llevar la decoración y todo lo demás. Decía yo, el plátano es el plátano maduro, ¿sí? El plátano normal, el maduro, ¿de acuerdo? Pero no lo vamos a hacer entero, ¿sí? Primeramente lo pelamos y lo partimos en la mitad, ¿ya? Es muy importante partirlo en la mitad, ¿por qué? Porque si es que es demasiado grueso, si es que es demasiado grande, no se va a cocinar muy bien, ¿de acuerdo? Entonces es por esa razón que yo le estoy partiendo. Ahora hay maduros, hay plátanos más grandes, a eso ya no será no solamente de partirle en la mitad, sino que deberemos partirle tal vez en 4 partes, ¿de acuerdo? Entonces, asimismo, al siguiente, bueno, yo estoy haciendo, como ustedes saben, solamente la muestra, estoy haciendo solamente 2 hitos. Ahora ustedes pueden hacer para cuando vengan sus invitados, para cuando venga gente a la casa, podemos brindarles también esos maduritos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez pelados, ya preparados los maduritos, ya listos ahí para freír, ¿sí? Vamos a proceder a poner a calentar nuestro sartén, ¿ya? Lo secamos muy bien, este está un poco mojado, por eso lo secamos. Ahora, ¿para qué lo voy a hacer? Porque necesitamos, como ustedes saben siempre, que el aceite ya esté hirviendo para poder cocinar, freír los maduros, ¿de acuerdo? Ponemos ahí y le ponemos aceite. Aceite, manteca, lo que ustedes utilicen para cocinar. Es importante que tiene que ser el aceite bastante abundante. ¿Por qué bastante abundante? Porque obviamente esto va a estar cubierto con una capa y necesitamos que le cocine muy bien. Listo. Abundante aceite. Y ahora sí, vamos a preparar la mezcla para cubrir el aceite. Esto es harina, harina de Castilla, harina normal, harina blanca, ¿sí? Como ustedes la conocen, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, con una tacita, más o menos vamos a utilizar una taza, ¿de acuerdo? En cualquier recipiente, yo voy a utilizar este recipiente, sí, en cualquier recipiente, vamos a poner una tacita. Una taza. ¿Listo? Un poquito más, ya. Siempre, muy importante, siempre acuérdense, las medidas van variando de lo que uno se va necesitando, ¿de acuerdo? Yo estoy poniendo una tacita y asimismo vamos a poner a calentar un vasito de agua. Ahora, yo voy a, ¿para qué es el agua? Y preferiblemente agua caliente, ¿sí? Asimismo necesitamos hacer una mezcla. Necesitamos hacer una mezcla de la harina, ¿sí? Y preferiblemente la harina se disuelve mejor cuando es agua caliente. Listo. Mientras se caliente la agüita, ¿sí? Vamos nosotros a utilizar esto para mezclar. Vamos a ponerle apenas una pizquita de sal, solamente una pizquita, pero una pizca pequeña de sal, ¿sí? Siempre asimismo hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos la sal, el azúcar,
Vamos a ponerle una pizquita de sal a esta preparación de harina. Asimismo, le vamos a poner una pizquita de azúcar, pero asimismo solamente es una pizquita. ¿Listo? Muy bien. Y le mezclamos un poquito para que ya se nos comience a mezclar. Eso es, muy bien. De pronto algunas personas le echan polvo de hornear, pero no es necesario porque no vamos a hornear, sino que vamos a freír, ¿de acuerdo? Entonces no es obligatorio, como digo, esto ponerle polvo de hornear, ¿de acuerdo? Está lista ya también nuestra agua. Listo. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a poner un poquito de agua, no le vayan a echar todo el agua, le ponemos un poquito de agua y un huevo. Eso es. Comenzamos a batir. ¿Por qué les dije que no era necesario o no es de echarle todo el agua de golpe? Porque se nos hace demasiado aguada, ¿sí? Entonces cuando se hace demasiado aguada la mezcla, entonces no es, ahí sí ya no nos serviría la harina, tendríamos que hacer otra preparación de harina. Necesitamos que quede un poquito dura, digamos un poquito espesa la masa, la preparación, ¿ya? Necesitamos que quede un poquito espesa para que se nos fríe. Eso es. Tiene que estar bien mezclado, tiene que demorarse un poquito en la mezcla porque si no, muchas veces se nos queda la harina debajo, se nos queda en los lados, se nos queda en cualquier lado la harina o queda grumos. Entonces lo importante es que quede así. Si ustedes le pueden apreciar a la harina, no está muy aguada, pero tampoco está muy espesa, ¿de acuerdo? Ahora sí, el aceite también ya está hirviendo, ¿sí? Ya está hirviendo el aceite, ya está bastante caliente. Y ahora nos vamos a ensuciar un poquito las manos. Vamos a tomar los maduritos que ya los teníamos cortaditos y todo. Y aquí es donde nos ensuciamos un poquito las manos. Les vamos a poner en nuestra mezcla. Que queden bien, pero bien cubiertos, ¿sí? Tienen que quedar perfectamente bien cubiertos. Eso es. Vamos a echar esta mezcla. Muy bien. Una vez que estén bien cubiertos, ahí sí, vamos a, con mucho, pero muchísimo cuidado, ¿sí? Con muchísimo cuidado vamos a ponerle en el aceite, ¿de acuerdo? Hay que dejarle siempre que un poquito como que se escurra el exceso de la preparación de la harina, porque eso de pronto a veces le deja ahí como que se queman esos pedacitos de harina. Entonces preferiblemente le escurrimos un poquito. Eso es. ¿Ya? Una vez que ya esté así, ahora sí al aceite. Con mucho, pero mucho cuidado. Eso es. Vamos a ponerle otro platanito. Que esté pero bien embarradito, ¿sí? Por favor. Esto sí sin ningún tipo de, digamos así, de reserva. Tenemos que embarrarle pero bien a nuestros maduros. ¿De acuerdo? ¿Sí? No tenemos que tenerle pena de que nos salga de pronto un poquito más. ¿Ya? Tenemos que embarrarle pero muy bien. ¿Sí? Se me olvidaba de que también es importante que tiene que estar a fuego lento.
¿sí? No a fuego alto porque si no, no se nos cocina bien, ¿de acuerdo? Tiene que estar a fuego lento para que se cocine perfectamente. Más que todo, el calor tiene que penetrar hasta el plátano para que nos salga también cocinado el plátano, si no nos va a salir un plátano crudo, ¿ya? Eso es. Como siempre, tampoco los vamos a amontonar. Yo tengo aquí 4 platanitos, pero vamos a ir friendo de uno en uno, de dos en dos. Vean, por estos pedacitos era que yo decía que es necesario escurrirle un poquito la harina, la preparación de harina, porque esos pedacitos de pronto son un poco molestosos al momento de que estamos aquí nosotros utilizando la cocina, ¿de acuerdo? Los dejamos que se frían nomás con toda calma a fuego lento. Tienen que quedar doraditos. Tiene que formarse una capita. Eso es. Muy bien. Aquí estos pedacitos, siempre es importante ir quitándole esos pedacitos porque esos pedacitos se nos queman. Y eso hace que se queme el aceite y que se nos vuelva inservible demasiado pronto. ¿De acuerdo? Entonces por eso es mejor de que les vayamos quitando esos pedacitos que se van desprendiendo o que de pronto que se nos cayeron ahí o como ustedes quieran llamar. ¿Ya? Eso es. Tenemos que tener como siempre un poquito de paciencia, un poquito de cuidado, estar constantemente vigilando, de repente a veces se nos puede quemar. Eso es, ya está el otro también, le viramos. Y ya tenemos que tener un platito listo, porque esto casi ya está. ¿Ya? Vamos a tomar un platito. Esto ya casi está para poderle sacar. Eso es, muy bien. Ya. Miren cómo quedó, ¿sí? Se puede apreciar muy bien en la cámara cómo quedó la capita de nuestro plátano, ¿de acuerdo? Le dejamos ahí un poquito que se escurra el aceite, le tenemos que tenerle un poquito ahí en el aire que se nos escurra el aceite, que no nos quede muy, de pronto muy grasoso, ¿no? Eso es. Escurrimos un poco el aceite y pasamos a nuestro platito. Ahí está uno. Y el otro también ya está por salir. Miren qué bien que quedó. ¿Sí? Se puede apreciar perfectamente con la cámara que quedó, miren, bastante frito. Es importante de que, como les dije, que sea a fuego lento. Entonces, ahí están nuestros maduritos, ¿ya? Finalmente vamos a freír los otros dos que nos quedaron aquí. Y con esto tenemos un desayuno, tenemos también para acompañar algunas personas, le acompañan esto con un café, le acompañan con un té, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir, hacer esta receta y de pronto llevarnos de colación, ¿no es cierto? Cuando en el momento en el que ya vayamos a la escuela, podemos hacer esto. Como ustedes ven, es una receta bastante sencilla, ¿sí? Es bastante sencillo, bastante rápido. No nos demoramos, pero sí lo que siempre hay que tener bastante cuidado. Ahora sí, ponemos el siguiente platanito con mucho cuidado. Ponemos el otro pedacito de plátano también. Listo. Ahí está.
ha quedado perfecta nuestra segunda preparación, ¿ya? Importante, como siempre, ya les dije hace un rato, les vuelvo a repetir, ir quitando esos pedacitos, estos excesos, porque eso hace que se queme el aceite. Y no vale que tengamos el aceite quemado, sino que más bien la cuestión es de que esto salga bastante rico. Esto es, seguimos quitando los pedacitos, los excesos, para que no se nos queme el aceite. Una acotación, algo bastante cuidadoso que tenemos que tener, es que el aceite, mientras más le van utilizando, más se va calentando y va a ser más rápido el proceso, ¿de acuerdo? Este aceite, como ya lo utilizamos en una preparación, en una primera freída, ahorita está bastante caliente. Y de todas maneras hay que tener bastante cuidado también, porque este aceite bastante caliente también nos puede de pronto faltar, nos podemos quemar. El vapor mismo a veces nos quema, ¿ya? Entonces, y miren, ya estos plátanos prácticamente ya casi están. Es porque ya está bastante caliente este aceite, ¿de acuerdo? Tienen que tener mucho cuidado, porque el aceite, cada vez que ustedes siguen utilizando, el aceite se sigue calentando, ¿ya? Miren, ya está otro siguiente platanito. Vamos a tomar el plato, ponemos y listo. Han quedado listos nuestros plátanos lampreados. Tienen aquí en la costa, tienen aquí en la sierra, tienen un nombre bastante interesante, ¿sí? Que ya les voy a decir cuál es el nombre que tiene aquí en la sierra, ¿de acuerdo? Pero en la costa tiene un nombre, se les conoce como maduros lampreados, ¿de acuerdo? También se les puede decir que son, digamos así, que los mexicanos, cuando hacen este tipo de cosas, le dicen capeado. ¿Por qué? Porque obviamente tiene una capita por encima. Entonces, miren, se ve riquísimo esto. Y esto le podemos acompañar con un quesito o una carnecita, cualquier cosa. Esto inclusive se nos podemos nosotros servir en el almuerzo, pero acompañado de algo más. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa para ver si es que nuestra gelatina ya se ha cuajado lo suficiente.